Muy bien, qué bueno poder estar esta noche aquí. Saludamos a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Por favor, déjanos un saludo para saber que estás conectado con nosotros. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Siempre la palabra nos trae un consejo relevante y un consejo de vida, un consejo de transmisión, de bendición. Así es que felicitamos a todos los que están en su casa, a todos los que Dios les ha permitido estar bien en la semana. Creo que nuestro país está enfrentando esta crisis, pero creo que a pesar de todo y a pesar de las cosas difíciles que se están dando en algunos estados, siento que va muy bien. Dios está mostrándose en nuestra nación, pero también a causa de ello quiero pedirte que estés en la semana orando por las otras naciones como China, Estados Unidos, España, Alemania y otros países que están siendo muy afectados, Ecuador, Colombia. Hay videos en las redes y yo quiero recomendarte a que pues tomemos tiempos de oración constantes. La oración del justo puede mucho. Entonces Dios escucha nuestras oraciones y creo que lo hemos podido ver en nuestro país y estamos disfrutando de un tiempo de gracia y de bendición. Pero te quiero animar para que en tu hogar, con tu familia, todos los días te tomes un tiempo intenso para estar orando por otras naciones hermanas, Guatemala, muchos países que están siendo afectados, pues esta es una pandemia que está tocando naciones y de lo bueno que está sucediendo es que vemos hospitales, escuelas, presidentes, gobiernos de estados, jefes de estado, que se están levantando y que están clamando y pidiéndole a Dios misericordia y orando públicamente en lugares donde antes era inimaginable que eso pudiera pasar. Quiero hoy traer un consejo de la palabra de Dios. He estado mucho, siempre en la semana, mi trabajo mayor es qué voy a predicar, qué quiere el Espíritu Santo hablar, cuál es la palabra precisa para este tiempo y para este momento. Y uno a veces tiene que acallar otras voces para poderse concentrar en lo que el Espíritu quiere hablarle a la iglesia. Estoy claro y convencido que este es el mensaje para el día de hoy. Si tú estás en tu Biblia, busca por favor el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Hoy lo estuve leyendo mucho, llevo varios días estudiando sobre este tema y es un tema que ha estado ahí en mi corazón y que algunas cosas que yo conozco y daba por hechas, estoy reaprendiéndolas y algunas nuevas conociéndolas y aprendiendo sobre este tema. El tema de hoy se titula Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y dice Gálatas capítulo 5 versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esta frase es una frase que si uno la lee de corrido, pues se escucha un consejo bueno, se escucha un consejo muy interesante, acertado además. Pero, ¿sabes? Ahora que he estado viendo todo lo que está sucediendo en el país, hay dos maneras hoy estaba viendo un reportaje de un especialista epidemiólogo de otro país, y él decía de una manera muy pragmática, ¿cuál es la solución para mantenerse libre de cualquier tipo de contagio, no solamente del coronavirus, sino en general? Y yo he estado tratando de discernir qué es lo que el Espíritu nos está enseñando y qué nos quiere hablar a través de esta situación que estamos viviendo en el país. Y creo que escuchando el mensaje esta mañana de este científico, me quedó muy claro y me reafirmó lo que Dios nos está hablando. Decía él que hay dos maneras en las cuales podemos enfrentar esta crisis sanitaria a nivel mundial. Número uno, tiene que ver con el lavarse adecuadamente, constantemente, o sea, mantenerse limpio. Y el segundo, con no ensuciarse o no contaminarse. Parece lo mismo, parecen dos partes de la misma cosa, pero es diferente. Tú puedes estar haciendo cosas para no contaminarte y no asearte. O tú puedes estar lavándote y haciendo todas las cosas, pero comiendo cosas intoxicadas, expuestas, dañadas, y cualquiera de las dos cosas te pueden afectar.
Él recomienda lavarse las manos muy bien, cambiarse la ropa al llegar a casa, los zapatos, inmediatamente bañarse. Pero dice, después de eso, cuando tú estás expuesto al medio ambiente y te has contaminado, sea que estés expuesto a una persona con el virus o no, dice, lo que tienes que hacer llegando a tu casa es bañarte inmediatamente y después lavarte la boca. Dice, porque estos gérmenes o estos virus se alojan en la garganta, y decía él, cuando tú te bañas de manera que te bañas y haga espuma el champú, dice, esos alcalinos matan el virus. Y se me hizo muy interesante, porque no solamente se trata de estarse lavando frecuentemente, sino de saberse lavar. Y después de que ya te lavaste, mantenerte limpio o procurar no contaminarte. Y para eso dice, y como se alojan en las vías respiratorias, pero sobre todo en la garganta, dice, si por alguna razón estuvieras expuesto a una contaminación, llegar, dice, y lavarte los dientes y que haga espuma por 2 o 3 minutos constantemente, por lo menos 3 veces al día, dice, eso te va a dar un escudo y te va a ayudar a mantenerte bien. Y yo estaba tratando de entender cómo es que esta situación que está sucediendo nos está llevando a lo más parecido a una palabra que se refleja en la Biblia constantemente, que es la palabra santidad. La palabra santidad significa puro, limpio, sin mancha, que es una persona que está consagrada para algún fin, pero también es una persona que sabe cuidarse. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo incluso a la hora de entrar al lugar santo había que lavarse las manos, había que cambiarse de ropa, uno no podía entrar con cualquier tipo de ropa. Y para la cultura judía, esta parte del aseo, y sobre todo para algunas culturas en Oriente, el caso de los chinos, de los japoneses, llegan a la casa y es una costumbre de ellos cambiarse el calzado, ponerse un calzado para no contaminar la casa. Y me venía a la memoria cómo es que la Biblia continuamente nos manda a mantenernos limpios, a mantenernos santos. Porque una de las cosas que se contaminan estando en estos tiempos y ante esta situación de emergencia es nuestra carne, nuestra piel, nuestro cabello. Y tratando de meditar qué consejo tiene Dios para nosotros, como veíamos la semana pasada, la puerta principal para no gustar o no tener el blindaje espiritual es el no caminar en el Espíritu. Por eso es que tenemos que aprender qué es caminar en el Espíritu. Y este texto lo dice muy concreto y muy claro, y dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces nos da 2 caras de la misma moneda, andar en el Espíritu o andar satisfaciendo los deseos de la carne. La carne, déjame explicarte un poco, es el lugar de residencia de todo aquello que vive en nuestras personas, y que constantemente la carne está en oposición a las cosas de Dios. Es decir, cuando tú tienes que hacer algo en Dios o para Dios y sientes un deseo contrario, ya sea pereza, sueño, desidia, olvido, resentimiento, qué sé yo, aversión, eso es un área de tu carne. Todo aquello que no quiere hacer las cosas para Dios entra en el rango de la carne. Entonces el apóstol Pablo nos habla y nos insta a que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Y como nos dice el texto, la carne tiene deseos, tiene apetitos, tiene demandas. Nuestra carne que reside en nuestro cuerpo y en nuestra vida tiene exigencias, tiene gustos, tiene preferencias. Y no nos damos cuenta, pero dice el mismo texto, que los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen entre sí. Es decir, dentro de nosotros hay una lucha, hay una resistencia constante hacia acerca de quién gobierna en nuestras vidas, si el Espíritu o la carne. Constantemente estamos luchando todos los días entre hacer los deseos del Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. No lo vemos, no lo notamos, pero estamos en una lucha continua. Y generalmente, si no entendemos este tema, casi siempre va a ganar la carne, porque vamos a vivir de una manera descuidada. La carne es el lugar donde yacen o están todos aquellos nuestros apetitos, deseos, aquellas cosas que nos apartan de Dios. Por ejemplo, dentro de la carne está nuestro ego.
está nuestro orgullo. Y el ego y el orgullo es el centro de mando. El ego y el orgullo, o el ego, más bien el yo, es la parte que tenemos nosotros, aún en nuestra naturaleza humana, terrenal, pero que generalmente no se sujeta a las leyes de Dios. El ego es el centro de mando, quien envía innumerables señales y acciones en protección y promoción de uno mismo. Fíjate qué interesante esta definición, me gustó mucho. El ego busca siempre recibir honra. Es decir, si tú estás muy casado con que todo mundo te tiene que honrar, con que todo mundo te tiene que respetar, si el centro de tu vida está ligado a recibir honra y honor, cuidado, porque puedes estar caminando en un alter ego, en un ego desproporcionado que se conoce como soberbia, que se conoce como orgullo. Si tú fácilmente te ofendes, si tú fácilmente te resientes, si tú fácilmente te indignas, escucha, amigo, no caminas en el Espíritu. Eso es carne. Eso es ego. Todo aquello que estimula tu ego es carne. Y todo aquello que estimula tu ego va en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que hace que tú te sientas más levantado y más elevado, eso es ego, eso es carne. Y eso muchas veces se opone a la voluntad de Dios. Fíjate esta definición porque me gusta mucho. Dice, recibir honra, favor o exaltación, y dice ahí, incluso a expensas de los otros. El deseo de la carne no tiene fin en sus exigencias y pretensiones. Como humanos es claro que estamos sujetos a los poderes y a la influencia de nuestra propia carne, de nuestros deseos y nuestros apetitos. Pero cuando uno quiere andar en el Espíritu, dice la Biblia, ha aprendido uno a crucificar los deseos de la carne. Entonces yo quiero hablarte esta noche acerca de qué significa o qué es andar en el Espíritu. No solamente como una buena decisión o como un gusto de personas que leen la Biblia, sino como una exigencia del Espíritu Santo. Y quiero que me pongas mucha atención, y más en estos tiempos en los cuales estamos enfrentando una lucha sanitaria, pero sobre todo una lucha una lucha demoníaca, una batalla espiritual muy fuerte. Yo he estado viendo videos como en algunas ciudades como Guayaquil, como Colombia, Ecuador, está cayendo una anarquía y gente que se está quedando muerta en las calles y gente que está parada y de repente cae y está vomitando sangre y todo pareciera ser como una película de esas que producía Steven Spielberg, y uno lo ve y piensa que es una farsa. Pero cuando uno empieza a ver los noticieros, que verdaderamente en ciertas ciudades está viendo una oleada de muerte, de destrucción, que la gente se está quedando muerta en las calles y que no hay ataúdes suficientes ni funerarias, y que me parece que es en España, personas que llegan infectadas de más de 70 años ya ni siquiera les dan tratamiento, sencillamente las mandan a una zona porque ya no las van a atender, porque ya no tienen solución. Los médicos, estaba viendo una entrevista que decía que están ya no atendiendo el problema de salud, solamente están atendiendo, poniendo marca de quién vive y se le va a dar tratamiento y quién ya no. Hay que mandarlo a una sala de espera a que espere su muerte porque no hay nada que hacer. Recuerde, no hay cura. Entonces, ante esta contingencia, cuando empezó este programa de sanidad, yo decía, es que es muy excesivo estarse lavando las manos y cambiándose la ropa y rociándose el cabello y bañándose, es una medida muy excesiva. Pero hoy que tuve la oportunidad de estar en el hospital de aquí de la ciudad, me di cuenta, gracias a Dios está muy tranquilo el hospital que fui, pero me di cuenta que cualquier medida de prevención es poca a comparación del precio que nos ahorra de tener a un familiar expuesto, contaminado, enfermo o dañado. Así nos tuviéramos que lavar las manos 50 veces al día, mis amados, es poco el esfuerzo que se tiene que hacer con tal de no ser contaminados o ser foco de contaminación para nuestra casa, para nuestros hijos. Fíjate qué terrible es esta noticia, porque yo me doy cuenta cómo hay personas que se ven en los videos que pasan por alguien que está infectado, contaminado, se lo llevan al hospital, pero ya los familiares no lo pueden volver a ver.
Ya los familiares solamente van a recibir una llamada para decirle o venga por él, o sabe que o ya falleció. No hay funeraria, mueren solos, y es toda una situación lamentable. Y por eso puedo decirles que las naciones están bajo un fuego de una infección sanitaria, pero también bajo un fuego demoníaco, porque hay una anarquía, hay un temor en las calles, hay una inseguridad. La gente están habiendo saqueos. Pareciera que en este tiempo debería de parar la oleada de crimen, y no es así. Se está intensificando, se está poniendo cada vez peor, y cada vez en las calles pareciera que las cosas se van a poner más difíciles. Entonces el Espíritu nos está dando herramientas para aprender a caminar en su poder, en su fuerza, en su gracia, y no solamente guardarnos de la hora que está viniendo sobre las naciones, sino ser luz en estos tiempos de crisis, sino brillar y traer luz y traer bendición al lugar donde nosotros estemos. Creo que mucha gente de nuestra familia y parentela está esperando ver en nosotros una respuesta. Hoy mucha gente va a escuchar el mensaje que en otros tiempos rechazaba. Hoy mucha gente va a abrazar o va a querer conocer la fe que antes de la cual antes ni siquiera se acercaban. Porque esta situación que está pasando está volviendo a la gente a voltear hacia Dios. Y volteando hacia Dios, la gente va a empezar a buscar a su iglesia. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, porque estos tiempos que estamos viviendo requieren que seamos personas llenas del Espíritu de Dios para hacer luz y para hacer bendición a las personas que requieran de nosotros la demanda, la razón de nuestra fe. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es caminar en el Espíritu? Para andar en el Espíritu, el primer requisito es nacer del Espíritu. Lo primero que uno tiene que hacer es nacer en el Espíritu. ¿Y cómo sabes o cómo se le hace para nacer en el Espíritu, pastor? Bueno, uno no puede nacer por el Espíritu si no fuere dado por el Hijo. Usted tiene que recibir a Jesucristo en su corazón, hacerlo su Señor, con sus propias palabras rendirle su vida, decirle que ya no quiere vivir una vida sin Él, que en estos tiempos de incertidumbre y de confusión usted ha entendido el mensaje que mucha gente hoy está reconociendo, que sin Dios no tenemos nada, no hay nada seguro, que lo único seguro en esta vida es la confianza y la fortaleza que puede dar Dios. Así es que lo primero que uno tiene que hacer es nacer en el Espíritu. Pero si usted ya tiene a Jesucristo, pero si usted ya ha nacido a esta nueva vida, si usted ya tiene a Jesús en su corazón, entonces usted ya está, ya comenzó una nueva vida, ya despertó, como dice la Biblia, y ahora necesitamos aprender a cómo caminar en nuestra nueva vida, andar en el Espíritu. Y te voy a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el caminar en el Espíritu. Número 1, andar en el Espíritu te da la fuerza para soportar las cargas y las aflicciones. Significa que aunque nosotros podamos tener luchas y tener pruebas, hoy mismo tuve una noticia muy lamentable y que me espantó a lo largo del día. Un familiar estaba con un problema de salud y nosotros pensamos que estaba infectado, y mi corazón se empezó a llenar de angustia. Mi corazón empezó a ponerse nervioso, pero antes de salir a verlo yo me puse a orar y empecé a clamar al Espíritu Santo y le dije: Señor, yo no puedo salir sin ti, yo te necesito, enséñame, dame paz. Y entonces el Espíritu me empezó a dirigir hacia empezar a orar y alabarlo a Él un tiempo, pero empezar a decir: yo no tengo por qué vivir sujeto al temor. Yo no tengo por qué estar con duda, yo no tengo por qué estar sujeto al miedo si Dios no me ha dado un espíritu de temor. Entonces, número 1, andar en el Espíritu te da la fuerza para soportar cargas y aflicciones. El Espíritu Santo te equipa con poder, amor y dominio propio, dice 2 Timoteo 1:7. Andar en el Espíritu, la gente que anda en el Espíritu tiene una fuerza sobrenatural para enfrentar problemas, o como decimos en México, broncas. La gente se va a extrañar porque va a decir: oye, es que se acaba de morir fulanito y tú estás tan tranquilo. ¿Qué no te duele? ¿Que no lo amabas? ¿Que no la amabas? Porque la gente va a ver en nosotros que tenemos
una paz sobrenatural, una fortaleza aún en medio de las circunstancias. No es que no nos asustemos, pero hay una fuerza interna que no es dada por el corazón del hombre, sino es dada del Espíritu de Dios, que te ayuda a llevar esas cargas y esas aflicciones. Segundo, andar en el Espíritu nos libera de la esclavitud de vivir para satisfacer la carne. Por eso es que podemos ver que algunas personas no avanzamos en algunas áreas. ¿Por qué? Porque vivimos y le damos mucha rienda suelta a nuestros deseos, pasiones o incluso necesidades. Satisfacemos y alimentamos mucho la carne y muchas veces matamos de hambre el espíritu. Tenemos que alimentar el espíritu con la palabra, con la oración, con ayuno, con la alabanza, con la meditación, con la comunión con Dios, con el hacer su obra. El alimentar el espíritu nos libera de la esclavitud de los deseos de la carne. Por ejemplo, hay gente que está ayunando con nosotros en este ayuno que empezamos hace ya casi 30 días. Y algunas personas en el tiempo que nos hemos visto me han podido decir: pastor, ahora yo estoy en la iglesia y ya entiendo la palabra. Ya no me cuesta trabajo leer la Biblia. Ya no me duermo cuando estoy en la predicación. Ya siento el deseo de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a alimentar el espíritu, a andar en el espíritu, las pasiones y las ataduras en la carne se empiezan a romper, se empiezan a debilitar, porque tu espíritu se empieza a llenar de fortaleza. Empiezas a tener otra visión de ti mismo, de la vida, de los problemas, de las circunstancias, porque estás lleno del Espíritu de Dios, pues estás caminando en Él. Entonces, segundo punto, nos libera de la esclavitud de vivir para satisfacer la carne y el ego. Tercero, nos fortalece ante la tentación. Una persona que anda en el Espíritu, el diablo igual de la misma manera lo tienta que el que camina en la carne. Solo que el que anda en el Espíritu es menos susceptible a las trampas y a las acechanzas del enemigo. Por eso es que muchos de nosotros, cuando no fortalecemos la vida espiritual, a cada rato estamos pidiendo perdón y a cada rato nos estamos disculpando y a cada rato estamos fallando. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida en libertad, pero no hacemos nada para fortalecer el espíritu. Entonces, tercer punto es que nos fortalece ante la tentación. El cuarto es andar en el espíritu, es el poder tener la capacidad de ser obediente a las leyes de Dios, poder entender sus deseos y tener el deseo de quererlos cumplir. Si andamos en el espíritu, los mandamientos de Dios se pueden cumplir y agradamos a Dios a través de nuestra obediencia. Quinto, andar en el espíritu desarrolla nuevos rasgos de nuestro carácter. Dice el versículo 22, dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y nos empieza a dar algunos rasgos de áreas o frutos, como lo describe el mismo libro de Gálatas, que da como resultado de andar en el espíritu. ¿Qué significa? Que cuando usted empieza a dedicarse a las cosas del espíritu, por ejemplo, si usted tenía amor, ahora su amor se vuelve superior. Porque, por ejemplo, el amor humano necesita motivos para amar a los demás. Si yo estoy casado con mi esposa y mi esposa me trata bien, entonces yo tengo motivos para poderla amar, porque tenemos una relación de correspondencia. Pero cuando ella hace algo que a mí me desagrada, que me hace sentir mal, sea esposo, sea esposa, cuando hace algo que yo no apruebo, entonces mi amor humano, mi amor natural se apaga. Escuchen, pero Corintios dice que el amor nunca deja de ser. Y las personas que estamos casados decimos: pero es que hay veces que ya no amamos ciertas cosas, a veces no amamos la pareja, no amamos la relación, no amamos ciertas cosas. Entonces algo está mal, porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, pero yo en mi corazón siento que mi amor se ha apagado. Escucha, el amor que se apagó es tu amor humano, es la emoción, es el amor en la carne. Pero el amor que da el Espíritu Santo, el amor que viene de caminar con Él, es un amor superlativo, porque es un amor que te ayuda a amar a la persona, lo merezca o no, sea digna o no, te trate bien o no. Claro, cuesta. Cuando alguien te está tratando mal, amar a esas personas, como dijo Jesús, que nos odian y que nos maldicen, cuesta mucho trabajo.
Pero con el amor humano, la emoción, el amor carnal, no es posible. La única manera de amar a esas personas que nos atacan, que nos asedian, que nos critican, es a través del amor que nace del Espíritu. Un amor que no es de hombre, un amor que viene del Espíritu de Dios, que no nace en tu mente, que no necesita razones, que no está sustentado en méritos, sino es un amor que es dado por el Espíritu de Dios y que te lleva no solamente a amarlos, sino a bendecirlos, como dijo Jesús, y a hacerles el bien. Por eso es que necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Tal vez tú me estás viendo y estás entendiendo hoy porque la Biblia nos dice una cosa y a veces no podemos hacerla, porque queremos hacerla en nuestras fuerzas o en nuestro amor humano, en nuestras fortalezas personales. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, caminemos o andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es ser más estable. Fíjense, es ser más estable y obtener la capacidad de crear paz a tu alrededor. Una de las características de una persona que no camina en el Espíritu o que camina en los deseos de la carne es que son personas muy volubles, cambiantes de ánimo. Dice el apóstol Santiago, de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Que ahorita te dice una cosa y mañana te dice otra. Que hoy te dice sí te quiero y mañana te dice no te quiero ver o no te abre la puerta. Que hoy te dice le vamos a servir a Dios y vamos a dar nuestra vida y el día de mañana ni se aparece o no se presenta o se hace que no se acuerda o de verdad no se acuerda. Y dice el apóstol Santiago que la persona que es de doble ánimo dice que será inconstante en todos sus caminos. La persona que es de doble ánimo promete y se compromete y como nunca cumple, nada le sale bien. Todo le sale mal, los negocios se le vienen abajo porque no es una persona confiable. Porque no es una persona con la que la misma gente se quiera involucrar. Y el apóstol Santiago es muy claro y dice, es inconstante en todos sus caminos, incluyamos en los caminos de Dios. Pero sabes, caminar en el Espíritu, cuando empiezas a buscar las cosas de arriba, cuando empiezas a poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, cuando tus valores, cuando tus afectos, cuando tu mente está en lo celestial y no en lo terrenal, tu carácter empieza a deslindarse y a desatarse de apegos, de cosas en las cuales queremos controlar y queremos conservar. Aún tu propia vida, aún tu prestigio, tu imagen. La persona que camina en el Espíritu le deja de importar lo que la gente piense de él. No es que no le importe el testimonio, es que ya no es el centro de su vida vivir para que otros piensen bien de él, de ella, que es trabajador, que es trabajadora, que es buena persona. ¿Sabes por qué? Porque está tan enfocado en caminar con el Espíritu de Dios, tan centrado en una vida en el Espíritu, que lo que no tiene tiempo para estar pensando en lo que la comadre, la vecina o el vecino piensen de él, porque su levantar y su acostarse empieza y termina en Dios. Cuando usted está caminando la carne y quiere tener una vida en el Espíritu, aún sus oraciones están llenas de usted. Señor, dame, provéeme, levántame, exáltame, promuéveme. Que yo sea el líder, que yo sea el jefe, que yo mande, que se hagan las cosas como yo quiero. Y una de las características de nuestro Señor Jesús que nos mostraba cómo andar en el Espíritu es que cuando Él oraba, lo vemos en su peor momento y decía, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Esas son las palabras de gente que camina en el Espíritu. Cuando tú no caminas en el Espíritu, quieres controlar todo. Quieres mandar a todos, quieres que las cosas se hagan a tu manera y ya. Y si no son a tu manera, ya no las quieres. Y si no son a tu manera, ya no las recibes. Y si no te lo dieron en el plato que te gusta, de la manera que te gustaba, con la sonrisa y en el tono de voz que te gusta, entonces te sientes atacado, te sientes ofendido. Y la manera de recuperar ese control es agrediendo, exigiendo o manipulando. Y no es otra cosa más que una muestra de que caminas en la carne. De que tu ego está inflado, de que tu orgullo está sobrepasado. Te controla tu orgullo, te controla tu ego, tu soberbia y tu vanidad te tienen dominado.
Andar en el Espíritu, decía en el 6º punto, es ser más más estable. Y no solamente eso, sino la persona que camina en el Espíritu tiene la capacidad de crear paz a su alrededor. Cuando tú caminas en el Espíritu, el apóstol Pablo, la Biblia, dice: quítense de vosotros toda gritería, ira y maledicencia. Esas son las características de alguien que camina en la carne, de alguien que probablemente conoce de Dios, pero todavía su vida no está gobernada por el Espíritu. Todavía su vida es mucha carne. Hay mucho de Él y poco de Dios. A lo mejor tiene mucho conocimiento. A lo mejor hasta es un maestro, es una maestra bíblica. Tal vez hasta es alguien que le sirve a Dios. Conoce la verdad, pero todavía no le ha permitido la oportunidad de que la verdad lo haga libre. Una persona que camina en el Espíritu tiene la capacidad no solamente de vivir paz ante las tormentas, como lo vimos en el primer punto, sino tiene la capacidad de crear paz a su alrededor. Se convierte en un catalizador de paz, convierte problemas en situaciones de tranquilidad. Cuando Jesús resucita y va a buscar a los apóstoles, dice que estaban ahí todos, y cuando llega y vuelve a ver a Pedro, una de las cosas y las encomiendas que Jesús le da a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Escucha, y usted mismo escuche la voz del Espíritu esta noche. Que el Espíritu te está diciendo: Fabi, ¿me amas? Dani, ¿me amas? Adri, ¿me amas? Adrián, ¿me amas? Dani, ¿me amas? Y la respuesta obligada era: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mire la respuesta de Jesús: apacienta mis ovejas. Trae paz. Es decir, el caminar con Jesús, el caminar en el Espíritu, este es el tiempo ideal en el cual la iglesia tiene que convertirse en factor de paz, de tranquilidad. Que cuando toda la gente anda nerviosa y en una crisis de pánico y no saben qué hacer, la gente que camina en el Espíritu no solamente tiene paz en su interior, probablemente puede tener ciertos temores, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es dada por el Espíritu de Dios. Y esa paz lo envuelve, se nota en sus palabras, en sus acciones. Y cuando la gente anda en una crisis, esta persona no solamente tiene paz, sino se convierte en un agente tranquilizador, en un agente que transmite paz. Tal vez usted ha escuchado gente o conoce gente que con el estar con ellos nos da seguridad, nos da paz. Yo conozco gente que cuando maneja, me gusta que manejen, o me gusta ir en los vehículos que manejan, porque yo puedo dormir, porque puedo descansar, porque sé que saben hacer su trabajo. Yo conozco gente que sirve en la iglesia en diferentes ministerios, y cuando la persona falta me siento intranquilo. Pero cuando esas personas llegan, su compromiso, su carácter, su madurez, digo: tranquilos, todo va a estar bien, ellos están a cargo. Porque su personalidad nos transmite paz a los que estamos alrededor, y ese es uno de los llamados de Dios a este tiempo, a su iglesia, a transmitir paz. Pero para poder transmitir paz, uno necesita meterse con el Espíritu y andar con Él. Por eso es que el primer punto, yo te decía, ahorita te voy a mostrar algunas cosas, ya no creo que me dé tiempo, lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero una de las características de una persona que camina en el Espíritu es ser estable, es ser tranquilo, es tener dominio propio. Es a lo que el mismo libro de Gálatas le llama templanza. Estar templados, estar firmes, estar seguros. La capacidad de crear paz a tu alrededor te vuelve más tolerante, paciente. Resuelve los conflictos internos y te ayuda a transmitirle seguridad a las personas que están alrededor, y te llevan a interactuar de una manera diferente con otras personas. Séptimo, andar en el Espíritu es dejar la ansiedad.
Dicen que la depresión o la melancolía es exceso de pasado. Hay gente que vive constantemente en heridas pasadas, en problemas pasados, en broncas, en traiciones, en daños, en heridas pasadas. Por eso la Biblia es muy clara y nos dice, no traigas a la memoria las cosas del pasado. Y hay gente que le gusta estar rascando siempre de atrás. ¿Y te acuerdas cuando tú me hiciste? Puede ser cosas malas o cosas buenas. ¿Te acuerdas cuando hacíamos? Hay gente que vive de glorias antiguas. Hay gente que vive de campeonatos anteriores. Tienen una mente fotográfica y viven constantemente desenterrando glorias pasadas, y generalmente es porque ya no están teniendo nuevos triunfos. Pero hay personas que son adictas a estar echándose clavados hacia atrás y sacando sus errores, pero también sacando los errores de otros. Melancolía, exceso de pasado. Dicen que hay dos puntas de la mente, los dos extremos, y el otro es ansiedad. Y ansiedad es exceso de futuro. La gente ansiosa se angustia por cosas que todavía no han pasado. Se preocupa además por cosas que no han sucedido y que además, escúcheme, probablemente nunca van a suceder. El 97% de nuestros temores nunca se cumplen. Es un hecho, está comprobado. Pero sabes, la gente que vive ansiosa en él, y si le pasa algo a mi hijo, y si las cosas no me salen bien, y si el negocio fracasa, entonces estas personas están llenas de ansiedad, y en esa ansiedad empiezan a tomar malas decisiones. En esa ansiedad por querer tener el terreno ya, la casa construida, el auto del año, a los hijos ya en una mejor condición, entonces empiezan a pagar y meterse en deudas, a comprar aceleradamente. Comprometen su salud, porque la persona ansiosa, su corazón está siempre así, está siempre tenso, no se puede sentar, no puede descansar, no siente tranquilidad, está orando y ya está orando pensando en acabar y lo que va a hacer terminando de orar. Está orando y ya quiere que el Señor le responda y se frustra. Por eso mucha gente no ora, por eso mucha gente abandona la oración, porque la oración no es como pedir comida en el Uber, que lo manda la solicitud y en los 5 o 10 minutos ya está. O como meter unas palomitas al microondas, en 1 minuto y medio ya están. La oración requiere tiempo, requiere paciencia. Por eso es que el salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová. Y sabes, todos sabemos que tenemos que esperar porque sabemos que las cosas no son en nuestro tiempo, son en el tiempo de Dios. Pero cómo nos cuesta trabajo esperar en Él. Y yo soy uno de ellos. Me doy cuenta que a veces estoy viviendo más adelantado que el día de hoy. A veces ya estoy afanado por lo que va a suceder el día de mañana, por lo que va a pasar en el mes de agosto, por lo que va a venir en el mes de diciembre, y por estar pensando tanto en el futuro, ¿sabes qué hago continuamente? Mi mente está cautiva y dejo de apreciar el día de hoy. Hoy tuve la oportunidad de salir al hospital con un familiar, con alguien que nos preocupó mucho en la tarde, y cuando regresamos estábamos en la casa y comimos. Y nos sentamos y las personas que veníamos regresando al hospital hicimos esto. Qué rico es estar en casa. Y yo le hice una broma y les dije, mucha gente en este tiempo se está quejando porque está encerrada en su casa y no puede salir. Le decía, pero es mejor estar encerrado 40 días a estar una semana o 15 días en un hospital. Pero cuando aprendes a ser paciente, cuando aprendes a disfrutar el estar sentado en tu mesa, comer, no nos damos cuenta, pero ya no estamos disfrutando el comer, el dormir, el abrazarnos. Yo tengo a mis hijos y ahora los estoy abrazando más. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos libre, pero ante esta crisis sanitaria me doy cuenta que está el riesgo de que en algún momento no los pueda besar. No los pueda estrujar, no los pueda saludar. ¿Y sabes qué está sucediendo? Me estoy dando cuenta de lo importante que es disfrutar del hoy.
de agradecer este día, que regresé con bien a mi casa, que mis hijos están bien, que los puedo ver a ustedes, que sé de ustedes que están bien, que por teléfono, por videollamada, por lo que sea, sé que están bien y me está ayudando a apreciar cada día. Por eso es que cuánta sabiduría tenía nuestro Señor Jesucristo al decir, no te afanes por el día de mañana, ¿qué habrás de comer o qué habrás de vestir? Bástele a cada día su propio afán. Es decir, ocupémonos del día de hoy. Vivamos el día de hoy. Mañana Dios dirá, y literalmente Dios dirá. Pero planeemos, visionemos, pero disfrutemos un día a la vez. Come, báñate, abraza, duerme, trabaja. Venía camino a la iglesia y venía respirando y venía llenándome los pulmones de aire. Decía, Dios, qué rico es respirar. Qué rico es poder entrar por esta puerta. Una persona que camina en el Espíritu es capaz de dejar la ansiedad. Deja de estar tan preocupado por lo que va a suceder. Claro, esto afecta sus cambios de ánimo porque los regula. Se convierte en una persona feliz y ser feliz se convierte en parte natural de su vida. Mejora su estado de salud. Muchos problemas y muchas enfermedades que tenemos hoy en día es por la ansiedad, por la melancolía, por el exceso de pasado o el exceso de futuro. Bástele a cada día su propio afán. Tú que estás ahí en tu casa, respira, disfruta este momento. Aquí todavía podemos salir y andar en las calles e ir a la tienda. Yo estoy apreciando todo lo que siempre hemos tenido y que antes había dejado de valorar. Me estoy conectando con el aquí y con el ahora. Y eso me da tranquilidad y me hace agradecerle a Dios las pequeñas cosas. Voy a dejarlo ahí. La próxima semana te voy a hablar sobre 4 pasos bíblicos o 4 llaves que Dios nos da para andar en el Espíritu. 4 fundamentos que Dios nos pone para andar en el Espíritu. Hoy te hablé te expliqué qué es andar en el Espíritu, cómo podemos andar en el Espíritu. Pero te voy a compartir la próxima semana los fundamentos que nos da la palabra de Dios para andar en el Espíritu. De verdad que necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Así es que si tú estás en tu casa y tal vez estás afligido, tal vez estás preocupado, tal vez estás angustiado por alguna situación, por algún familiar, por lo que está pasando, te quiero dar una recomendación. Ve las noticias, pero solo velas unos minutos. No estés viendo tantas noticias todo el día, sobre todo si tú estás en el Facebook, en las redes. No estés viendo tantas noticias y a veces vemos la misma y la misma y la misma y la misma y nuestro corazón se empieza a llenar de incertidumbre, de temor. Aunque no lo creas, la carne tiene comezón de oír y comezón de ver. Alguien se accidenta y la gente se amontona para ver quién es, si se le salieron los huesos o no, si es mi amigo o no. Y entonces la carne, esa es carne, hermanos. Ese chisme, esa curiosidad insana de estar ahí viendo y viste los huesos y la mano la tenía torcida, hermanos, eso es carne. Pero sabes, el seguir la carne tiene sus precios, porque te crea traumas, te deja huellas, te deja efectos, te coloca en miedo. Cuando alguien se accidenta de tu familia, todas las escenas que has guardado en tu mente te empiezan a llenar de temor. Dices, mi hijo, no sé, se cayó de la azotea o chocó, y tu mente empieza a venir todo eso que has alimentado la carne, como aquel que chocó y la mano se le volteó y la cabeza se le rodó, porque alimentaste la carne. Entonces ve las noticias, estate enterado, pero no le dediques mucho tiempo. Mejor llénate de la palabra. Escucha una predicación. Escucha la palabra, ve a la Biblia. Porque si alimentas la carne
las obras de la carne, las cosas de la carne, el efecto de la carne, el miedo, la inseguridad, la angustia, la ansiedad, van a venir sobre tu vida y te van a dominar. Pero si alimentas en el Espíritu la paz, la gracia, el amor, la fortaleza, pureza, templanza, bondad, fe, mansedumbre, se van a empezar a hacer un rasgo en tu carácter. Te vas a volver una persona más amorosa, más paciente, prudente, dueña de ti, templada, mansa. No satisfaga los deseos de la carne. Alimenta el espíritu. Llénate de Dios. Habla de Dios. Pon alabanzas. Deja de estar tan al pendiente de las malas noticias y empieza a hablar lo bueno. Segundo, no solamente no te alimentes, sino empieza a hablar vida. Empieza a hablar sobre las calles. Dios es la seguridad de esta casa. Dios es el Señor de esta ciudad. Dios es el Señor de México. Suyos son la tierra, el mundo y los que en él habitan. Dios está en el control. Él no ha perdido el control. Dios es Señor de mi casa. Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su confianza, yo le mostraré mi amor. Dice Isaías 26:1, y guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. La Biblia nos dice que nos va a guardar en completa paz. Alimenta el espíritu y habla. Habla vida, profetiza vida, predica, comparte, insta, alienta a la gente. Este es el tiempo. Ya los campos están blancos para la siega. Ya la gente está despertando su oído al Espíritu Santo para oír. Habla vida. Transmite palabra, enseña palabra, comparte, no te canses, no dejes de hacerlo, que nadie te detenga, que nadie te enmudezca. Si alguien no quiere escuchar, date la vuelta porque el de lado sí quiere. Si el de lado no quiere, camina una calle más porque el de la otra calle sí está ahí 3, 5, 10 escuchándote. Gente que antes le habías predicado, hoy te va a estar llamando, hoy te va a estar buscando porque hay una necesidad de seguridad, de paz. Y son de esas personas que conocen a Dios, que necesitan aprender a caminar en el Espíritu. Todos los días, por favor, ora. Ora. Si orabas 5 minutos, ora 15. Si orabas 15, súbela a 30 por lo menos o 45. Ora mucho más que nunca. Porque eso te va a llenar de su Espíritu Santo. No dejes de orar, no dejes de hablar con Dios, porque eso te va a mantener lleno de Él. Nos vemos la próxima semana. Es un gusto verte, es un gusto estar transmitiendo contigo. Déjame hacer una oración breve por ti. Padre, oro porque cada familia, cada hogar de esta ciudad, de este país, de nuestras naciones, Estados Unidos, Colombia, Salvador, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Argentina, China, Japón, España, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda. Padre, oramos por cada una de estas naciones y otras más que nosotros no mencionamos, Padre, porque tu salvación se deje ver. Haz milagros iniguales en los hospitales. Despierta a tus valientes, despierta a tus guerreros en los hospitales, en las escuelas, en las empresas, en las universidades, en las calles, en las iglesias. Unge nuestras palabras, nuestros labios, danos sabiduría y gracia para saber hablar palabras al cansado, para saber hablar palabras al asustado, al angustiado. Y enséñanos a andar en el Espíritu. Decidimos vivir por el Espíritu y no por la carne. Queremos andar contigo, Señor, en esta dimensión, en esta realidad, Señor. Y llénanos de tu paz, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a ser hombres y mujeres de bien. Bendice a cada familia que nos está viendo, cada hogar lo cubrimos con tu sangre preciosa, nuestras familias, parientes, amigos, mascotas, bienes, negocios, empresas, trabajos, patrones. Señor, a nuestra ciudad, a los vendedores, a la gente que limpia vidrios, a las amas de casa, a las madres solteras, a las embarazadas, a las divorciadas, a las viudas, a los huérfanos, a las personas de la tercera edad, las cubrimos con tu sangre preciosa. Bendecimos a los médicos, a las enfermeras, a los sistemas de salud. Bendecimos a nuestro presidente, a nuestro gobernador, Señor, a nuestras autoridades, para que tomen decisiones sabias, para que nos lleven, Señor, para que tu Espíritu Santo esté dirigiendo esta nación y no el hombre. Seas tú a cargo de nuestras naciones, de nuestras ciudades.
y danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quita toda angustia y todo temor, y que en todo esto tu nombre sea glorificado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Te agradecemos mucho por estar atentos a esta transmisión. Queremos verte el próximo domingo. Vamos a estar a la hora de costumbre, a las 11:30 de la mañana, pero nuestra transmisión va a empezar desde las 11 de la mañana. Vamos a tener 30 minutos de alabanza desde las 11 de la mañana a las 11:30. Vamos a dar oficialmente el tiempo de inicio del culto, para que si tú estás en tu hogar y estemos haciendo nosotros nuestras pruebas de transmisión y puedas ajustar el volumen y mandarnos comentarios si la señal está bien. Cada semana estamos trabajando junto con un equipo que se esmeran de una manera grande para tratar de hacer llegar el mensaje que Dios nos ha dado y estas transmisiones. Bendecimos a cada persona que está detrás de esta pantalla y te bendecimos a ti. Gracias por seguirnos, te amamos. Recibe un fuerte abrazo, nuestras oraciones y la bendición de Dios sobre tu vida. Nos vemos próximo domingo, 11 de la mañana. Inscríbete a nuestro discipulado por Facebook. Empezamos en un mes. Aparta tu manual, mándanos un inbox y te bendecimos. Y recuerda, en Café sabemos que no hay nada mejor que ser cristiano. Que Dios te bendiga.